Gracias, Espíritu de Dios, porque sabemos que tú estás en este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Señor, tú conoces tu pueblo, tú conoces cada persona que hoy está en este auditorio. Señor, tú conoces cada necesidad. Tú conoces el dolor, la aflicción. Señor, y hoy te pido que sea tu palabra trayendo revelación. Que sea hoy tu palabra trayendo, Señor, maravillas. Que sea tu palabra, Señor, trayendo milagros. Oh Espíritu de Dios, muévete desde ya en nuestras vidas. Paséate en este lugar. Háblame, dile, Señor, háblame a mi corazón. Háblame a mí, Señor. Necesito de tu presencia. Necesito de ti. Hoy he venido a tener un encuentro contigo y un encuentro con tu palabra. Gracias desde ya por lo que vas a hacer en mi vida. Porque, Señor, desde ya declaro que hoy salgo de este lugar con mi milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero que me acompañen a Salmos 32:3. ¿Cuántos trajeron Biblia? El Señor los perdone, como dice mi esposo. Así sea en el teléfono. Y si no la trajo en el teléfono, supongo que es que se la sabe. Ni la trajo ni en la Biblia ni en el teléfono. Bueno, así que vamos a leer Salmos 32:3. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y voy a empezar solo con este versículo, porque cuando usted lee todo este Salmos, el salmista estaba pasando por un momento de su vida difícil, por un momento de esos de verdad que nadie desea vivir. Y parte de ese proceso era que cuando callaba, la cosa se ponía peor. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Así que hoy le he puesto por nombre a esta enseñanza, para los que anotan: Dios reacciona a tu acción. Dile al que está a tu lado: Dios reacciona a tu acción. ¿Cuántos saben que estamos en este mes y nuestra serie de este mes se llama ¿cómo? A ver si se la sabe. Intencionales. Así que quiero que entendamos que toda acción, trae una reacción. Y hoy el Señor los va a mandar a accionar, a ser intencionales, porque mientras tú eres intencional, hoy el Señor va a reaccionar para que tú recibas tu milagro. Así que toda acción que hoy hagas, hoy todo lo que vamos a hacer al final, nuestra oración, esa acción va a hacer que el Señor reaccione para hacer que lo imposible se vuelva posible en esta mañana, si tú lo crees. Así que nada, ningún tiempo en el Señor es perdido. Hoy tú estás aquí y quizás tú dirías: puedo estar en otro lado, pero ningún tiempo que hoy le damos al Señor nunca es perdido. Todo acto de fe trae un tiempo de milagros. Todo acto de oración trae respuestas inesperadas. Toda fe, toda esperanza puestas en las manos del Señor hace maravillas. Y lo que el Señor nos está haciendo con esta serie de intencionalidad es que tú te muevas, no que te quedes quieto, porque yo no sé por qué el cristiano, cuando dice que el Señor lo hará, uno cree que el Señor es como la hada madrina que tiene una varita mágica y te va a cambiar de la noche a la mañana. Pero no, aquí en el caminar necesitamos ser hijos de Dios intencionales, aquellos que accionan, aquellos que caminan, aquellos que se mueven, aquellos que dicen: yo camino por fe, no por vista, yo actúo sin importar lo que hoy esté viviendo. Así que si sabemos que estos meses serán grandiosos porque lo hemos creído, como dijo mi esposo y como hemos creído todos,
se ha levantado un nuevo Kairos, ha empezado un nuevo Kairos de Dios. Y aquel que accione verá lo que nunca antes ha visto en su vida. ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver milagros? Acciona, reacciona y verás lo nunca inimaginable. Verás lo que por tanto tiempo le has anhelado al Señor. Y hace varios domingos mi esposo leyó una historia y hoy la voy a volver a compartir, pero lo que el Señor trajo a mi corazón fue algo tan maravilloso y quiero que me acompañen a Mateo 14 del 22 al 29. Dice así, Mateo 14 del 22 al 29. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. ¿Cómo estaban? En problemas. Lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. El 25 dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengas miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y el 28 dice, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y el Señor le dijo, sí, ven, dijo Jesús. Así que en esta historia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan adelantando, que yo ahorita voy. Y dice que Él estaba despidiendo a la gente, luego subió al monte a orar. Pero mientras Él estaba orando, dice que se hicieron las 3 de la madrugada. Imagínense las 3 de madrugada en el mar. Y no solo eso, estaba oscura, había un fuerte viento, había tormentas. Y dicen que los discípulos estaban como en problemas. Y dice la palabra de Dios que mientras estos vientos estaban fuertes, a lo lejano vieron algo que se acercaba. Y decía que estaban asustados, estaban atónitos. Imagínense ustedes, mi esposo uno de los piropos que me decía mi esposo, porque yo antes tenía el cabello súper largo y una vez lo asusté con el pelo y me dijo, mi amor, si tú eres la bruja, llévame. Pero porque sabía que era yo. Pero ahora imagínense usted solo en la oscuridad, con temor, con angustia, con una tormenta, el agua que lo quiere sacar de la barca, y de repente ve algo que viene caminando y los discípulos tuvieron miedo. Y dice el Señor, yo soy paz, ya estoy aquí. Así que no tengan temor porque yo estoy aquí. Pero lo más interesante es que Jesús caminó sobre las aguas sin importar la oscuridad, sin importar la tormenta, sin importar los vientos. Y yo quiero que tomemos este ejemplo, porque nosotros mientras vemos que la nube se está formando, va a llover, yo no voy para la iglesia. Me da gripa enseguida, soy de azúcar, no me puedo mojar. Pero miren, Jesús dice, había vientos, todo estaba oscuro, pero Él dijo, necesito ir a rescatar a aquellos que están en problemas. Y lo más interesante es que dijo, yo voy a accionar. Jesús no dijo, mejor me quedo orando, que ellos vean lo que van a hacer. Él pudo quedarse orando y orar para que algo sucediera, pero Él dijo, yo voy a caminar.
Yo voy a seguir caminando, yo los voy a ayudar. Y lo más interesante es que estamos llamados a continuar aunque las cosas estén difíciles. Estamos llamados a ser intencionales y a caminar aunque la cosa se ponga oscura. Y estamos llamados a caminar aunque los vientos recios estén muy fuertes. Porque déjenme decirles que vendrán tiempos fuertes, vendrán tormentas, vendrán momentos difíciles, pero hay que seguir caminando, porque ni la oscuridad ni la tormenta puede detener el poder de Dios, el Todopoderoso. Aleluya. Así que los discípulos se asustan y les dice: paz, no teman. Y miren lo que pasa. Y aquí quiero que me acompañen a Mateo 14, del 28 al 29. Miren lo que dice Pedro. El 28 dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Así que quiero que todos nos imaginemos la escena. Está la tormenta, ya se dieron cuenta que no era un fantasma, que era el Señor. Pedro ve todo lo que está pasando, pero Jesús dice: ¿quieres intentarlo? ¿Quieres venir? Y lo más sorprendente es que Jesús ve la fe de Pedro y le dice: ven. Y por unos minutos Jesús y Pedro camina sobre el agua. Pedro tiene la capacidad en esos momentos de violar la ley de la gravedad. Y junto con Jesús camina igual que el Maestro. Y esa es la actitud que debemos tener. Una actitud que no teme a lo que ve. Una actitud que no teme a lo que escucha. Una actitud que no teme a lo que ha de venir. Pedro tomó la iniciativa y dijo: yo voy a bajar de la barca. Así que Dios nos va a exponer en situaciones para sacar lo mejor de nosotros. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios va a sacar lo mejor de ti. Lo que ahora no entiendes será una victoria en tu futuro. Lo que ahora no comprendes será una victoria en tu futuro. Así que Pedro no hubiese caminado sobre el agua si no hubiese pasado esta tormenta. Si Jesús no se le aparece, no hubiese pasado nada. Hubiesen llegado al otro lado, se hubiesen encontrado nuevamente. Pero tuvo que pasar esta tormenta para que Pedro hoy caminara sobre las aguas. Así que Dios nos está diciendo: tú eres el Pedro de este tiempo. Tú eres el Pedro de este tiempo. Aquel que no debe temer a las circunstancias. Aquel que no debe temer a la tormenta. Aquel que acciona y dice: Señor, si eres tú, yo voy a bajar de la barca. Señor, si eres tú, yo voy a caminar contigo. Y aunque para los demás sea imposible, si tú me llamas, Señor, yo voy contigo. Si tú me llamas, yo voy contigo. Así que en algún punto de tu vida debes tomar la responsabilidad. No le dejemos todas las cosas a Dios. Debemos entender que no todo le toca a Dios. Dios quiere hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero parte de ese milagro también va a depender de nosotros. Si anhelamos de la presencia de Dios, no solo va a venir por venir. Tienes que buscarla, tienes que anhelarla, tienes que accionar. Y uno le puede decir: Señor, quítame este hábito pecaminoso. Y el Señor dice: quítalo tú. Yo te doy las fuerzas, pero quítalo tú. Porque tú le puedes decir: Señor, es que no puedo con esto. Y el Señor dice: todo lo puedes en mí, quien te da la fortaleza. Entonces queremos que sea el Señor: quítame esto, Señor, quítame aquello. Y el Señor dice: acciona tú. Porque cuando tú accionas, yo reacciono a lo que tú haces. Y es interesante porque Dios pone el poder.
pero tú pones la fe. ¿Quieres ver milagro? Acciona la fe que ya Dios te dio. La Biblia dice que a cada uno de nosotros Dios nos dio una medida de fe. Es decir, que el Señor dice, ya tienes lo que necesitas. Ponlo por obra y verás lo nunca antes visto en tu vida. Y es interesante porque el milagro lo hace Dios, pero la fe la pones tú. Tú accionas la fe. Así que por mucho que tú ores y ores y ores, nada va a pasar hasta que tú acciones. Por eso me gusta oración. Oración. Ora, pero acciona. Camina, no te detengas. Y sí, no desmerito la oración porque la oración es importante, pero también debe ir guiada de una acción, porque esa es tu responsabilidad. Dile que está a tu lado, esa es tu responsabilidad. Dile, salir de la barca es tu responsabilidad. Ahora, ayer en el ayuno estaba diciendo que estaba leyendo también una historia y dice que este amigo le llegó a alguien de visita, lo voy a parafrasear rápidamente, y de repente no tenía comida y tuvo que ir donde el vecino, era de madrugada y fue allá. Y el vecino dijo, no estoy, tengo sueño, no voy a abrir, no hay nadie. Y él dijo, no voy a abrir, pero este vecino siguió insistiendo. Y el Señor dice, necesito que acciones, que sigas tocando para que yo pueda responder a ese llamado. Necesito que sigas insistiendo porque entre más insistas, yo voy a reaccionar a tu llamado. Y quiero colocar como ejemplo Éxodo 17 del 11 al 12. Y es una historia de Moisés. Y dice el versículo 11, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Y luego se pasaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Ahora, ¿el cielo quería que Israel ganara? Pues claro que sí. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor no le mandó un ángel para que ganara más rápido? Porque el Señor quiere hacer milagros, pero la acción te toca a ti. Y el Señor le dijo, la victoria a Israel te la voy a dar, pero lo único que te pido es que tienes que mantener la vara arriba. Si la bajas, pierdes. ¿Y qué pasa con nosotros? Uno dice, yo quiero mi milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos la vara arriba y no vemos nada. Y la vara, yo quiero mi milagro, ya no quiero nada. ¿Y qué pasa? Dios dice, yo tengo tu milagro. Pero ¿cuál es el problema? Baja los brazos, no hay acción. ¿Y qué pasó? Estos hombres vinieron a ayudarle porque se dieron cuenta que el Señor no iba a mandar un ángel. El Señor les dijo, yo quiero que Israel gane, pero necesito que ustedes ahora accionen. ¿Y qué tuvieron que hacer ellos? Ponerse en un lado cada uno y ayudarlo a alzar las manos. Dios hace lo que tú no puedes hacer, pero tú debes hacer lo que te toca hacer. Dios sabe lo que Él tiene que hacer, pero la pregunta en esta mañana, ¿tú estás haciendo lo que te toca hacer? ¿Tú estás buscando de Dios? Porque a la hora de pedir milagros uno dice, yo quiero mi milagro. Pero la pregunta es, ¿estás haciendo lo que debes hacer? La Biblia dice que el que busca es el que halla. El que toca es el que se le abre. El que pide es el que se le da. El que acciona, Dios reacciona. Así que queremos ver más milagros. Metámonos en la presencia de Dios. Hagamos lo que nunca hemos hecho por Dios. Y les aseguro que el avivamiento cada vez más estará más cerca de esta casa. Y otra historia de mis favoritas que
Es la historia de Sansón y Dalila. El Señor escoge a Sansón y le dijo: tú serás un siervo de Dios, tú estás escogido desde el vientre de tu madre, tienes una fuerza sobrenatural, tienes unción. Pero ¿qué pasó con Sansón? Encontró a la sierva Dalila y dice que le sobaba la cabeza, se dejó engatusar por la sierva Dalila. Y una vez leyendo con las mujeres decía que Dalila, en la Nueva Traducción Viviente, decía, le hacía puchero. Mujeres, aprendan. Le hacía puchero a Sansón. Y dice que Dalila durmió a Sansón, pero Dios le dijo que no tenía que hacerlo. Y él aún así lo hizo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios no despertó a Sansón antes de que los filisteos llegaran? ¿Por qué Dios, que ya sabía que los filisteos estaban escondidos, por qué no le dijo: hey Sansón, ahí están los filisteos? ¿Por qué? Porque el Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. El Señor dijo: ya yo te di la unción, ya yo te di la fe, ya yo te di todo lo que necesitas. Ahora necesito que lo cuides, que acciones, que temas hacer lo malo. ¿Por qué? Porque cuando tú cuidas lo que yo te doy, entonces mi reacción a tu cuidado es que yo también te cuidaré, yo también te protegeré, y lo que tú necesitas yo te lo daré. Entonces, ¿por qué Dios no intervino? Porque ya Dios le había avisado que tenía que estar activo, que tenía que estar vigilante. Ya Dios le había dicho: ya yo te di la unción, ya te di lo que necesitas. Pero él descuidó su vida. Y la cosa aquí es que si usted hoy quiere salir con un milagro de Dios, de verdad, usted aprenda a cuidar la presencia de Dios por encima de todo. Que sea intencional a la hora de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo debes hacer tú. Hay cosas que solamente te van a tocar a ti. Y miren lo que dice Mateo. Volvemos a la historia de Mateo. El versículo 41 dice, Mateo 26, 41, antes de regresar, miren lo que dice Mateo 26, 41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El Señor no dice vela, el Señor te dice vela. Él no dice yo voy a velar por ti. Él dice necesito que tú te levantes, que tú veles, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero necesito que tú acciones, que tú veles, que tú te levantes, porque solo así vencerás lo que tú ves como imposible. Así que tú le puedes decir mucho al Señor: no permitas caer en la tentación, Señor. Y sí, es bueno orar y decirle al Señor que no nos permita caer en la tentación, pero en últimas usted es el que toma la decisión. En últimas usted es el que se lanza al pecado. Abrázame, Dios, o abrázame, pecado. Así que Dios bendice la acción que hoy tú haces. Él bendice las obras de tus manos, lo que tú haces. Es decir, Él bendice tu acción. Y yo me imagino que Moisés al final de todo le dio gracias a Hur y Aarón por haberle ayudado a levantar las manos. Yo me imagino que cuando ellos se dieron cuenta que eso era lo que tenían que hacer, lo hicieron con entusiasmo, porque sabía que cuando lo hicieran, su victoria estaba asegurada. Dios hizo todas las cosas y le dijo a Adán: cuida la tierra, pero lábrala. Cuida lo que hoy te doy. Cuida esto, porque yo te coloco aquí para que tú seas administrador del Edén. Yo te creé para esto. Yo te puse el mango, yo te puse la manzana, yo te puse los animales. Sé un buen administrador. Pero Adán no se quedó con los brazos cruzados esperando: Señor, ¿cuándo vas a venir a arar la tierra? Señor, ¿cuándo vas a venir a arar la tierra? No. El Señor le dio una responsabilidad. Él sabía lo que tenía que hacer. Y una de las primeras responsabilidades que Dios nos da es que tú seas un buen administrador. Un buen administrador de tu casa, de tus finanzas, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos.
Y eso hace parte de la intencionalidad. ¿Por qué? Porque a veces queremos cambiar todo, pero no cambiamos nosotros. Y Dios dice, sé buen administrador del tiempo que te doy. Sé buen administrador de lo que hoy pongo en tus manos. Sé buen administrador de todo lo que hoy te voy a entregar. Así que dile al que está a tu lado, acciones que traen reacciones. Porque el que espera tener ganas de orar, déjenme decirles, no es embuste. Nunca a uno le dan ganas de orar. Si tú no te levantas de la cama y le das 2 puñitos a la almohada, no vas a orar. Y que yo voy a esperar que el Señor ponga el deseo en mi vida de orar. Pues déjame decirte que pasarán los años y tu carne no va a querer que ores. Así que necesitas moverte, porque Dios va a hacer cosas grandes hoy en tu vida si tú lo crees. Necesitas moverte porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida si tú lo crees. Aleluya. Así que Él tiene planes para contigo. Él tiene planes asegurados para ti, pero necesita que hoy tú te muevas. Así que la Biblia dice que cuando Pedro empezó a caminar, empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque le faltó fe. Quitó la mirada del maestro, quitó la mirada de Jesús. ¿Y saben qué pasa? Cuando el miedo llega, te ahoga. Cuando el miedo llega, te afanas, te equivocas, haces cosas que de una u otra forma no le agradan a Dios. Así que las tormentas que vienen a nosotros no es para que nos enfoquemos en ellas, es para que nos enfoquemos en Dios. Las tormentas que van a venir a tu vida no es para que veas el trueno, la lluvia, la oscuridad, es para que te enfoques en aquel que te dice, ven, camina conmigo. Aquel que te dice, yo soy el que te llamo, yo soy el que hago que lo imposible se vuelva imposible. Porque tú solo caminas sobre el agua, pues si no te vas a hundir, y si no sabes nada, peor. Pero con Jesús lo imposible se vuelve posible. Y el problema de Pedro fue que desvió sus ojos. Él nunca tuvo que haber visto la tormenta. Pero ¿qué pasó? Se hundió. Y todos los problemas vendrán cuando quitamos la mirada de Jesús, cuando nos alejamos del Señor. Así que hoy te invito a que pongas la mirada en el autor y consumador de tu fe. El miedo se va a apoderar de nosotros cuando nuestros ojos no están donde deben mirar. Nuestros ojos deben estar en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho. Y aunque nuestro cuerpo quiera desfallecer, nuestra mirada siempre debe estar fija en Él. Así que imagínense esto, imagínense esta escena. Cuando Pedro se está hundiendo, ¿quién estaba al frente de Pedro? ¿Quién estaba al frente de Pedro? Imagínense, yo soy Jesús, ahí de blanquito. Y yo me imagino que Pedro se está ahogando y Pedro se está ahogando y Jesús está ahí. Si fuera mi esposo, le dijera, mira tú eso. Pero gracias a Dios que Jesús no es mi esposo, porque si no le dijera, mira tú eso, ya se hundió. Pero miren esto, Jesús estaba al frente de Pedro. Pero si ustedes leen el versículo, miren lo que dice. Dice que solo Jesús reaccionó cuando le dijo, Señor, ayúdame, me ahogo. Es decir, tuvo que salir palabra de su boca. Ahora, Jesús sabía que se estaba ahogando, pero reaccionó hasta cuando ¿qué? Cuando habló. Y el Señor sabe el problema que tú estás pasando. El Señor sabe lo que hoy estás viviendo. Pero el Señor dice, no lo hago hasta que tú no acciones. Hasta que tú hables y digas, Señor, yo te necesito. Señor, no es con mis fuerzas. Y por eso hoy te busco. Por eso hoy me arrodillo a ti y te digo, no te suelto hasta que me bendigas. Y fue sorprendente porque solo fue salvado cuando habló, cuando accionó. Así que Jesús reacciona cuando Pedro acciona a pedir esa ayuda.
Y no sé hoy con qué te estás ahogando, pero el Señor dice, necesito que hables, necesito que sueltes tu boca y necesito que acciones, porque hoy yo te voy a dar mi mano. Hoy yo te voy a salvar. Así que la mano de Jesús solo se extendió cuando Pedro lo solicitó. Y tú puedes tener a Dios parado al lado tuyo, pasar el día entero afanado, llorando de un dolor, pero solo va a intervenir cuando tú le dices, Señor, yo te necesito. Tú no sabes que la sanidad te pertenece, pero tú puedes estar muy enfermo, pero solamente llega a ti cuando tú la reclamas. Tú no sabes que la salvación te pertenece por medio del sacrificio del Señor, pero solo te pertenece cuando te acercas a aquel que te da la salvación. Dios tiene el deseo de intervenir en nuestra ayuda. Dios es el más interesado en que tú estés bien. Es el más interesado en bendecirte. Es el más interesado en que tú veas su gloria. Así que Él dice, pide y se hará. Pide y se hará. Pero necesito que hagas algo. Así que, ¿cuántas personas aquí están sintiendo que se están hundiendo? Pero el Señor dice, no quiero que enmudezcas. Quiero que hables. No quiero que enmudezca. Necesito que hables. Dios te trajo en esta mañana para decirte, mi mano está lista. Pero ahora necesito que digas, Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, te necesito. Y no importa dónde tú estés, el Señor dice, yo soy tu socorro. ¿De dónde viene tu socorro? Del cielo. ¿De dónde viene lo que necesitas? Del Señor. Así que pide la ayuda a Dios, porque Él está aquí en esta mañana. Pídele ayuda a Dios, porque hoy Él te va a sacar de donde sea que tú te encuentres y va a cambiar tu vida. Pedro dijo, me estoy ahogándome. Sálvame, maestro. ¿Y qué hizo Jesús? Lo salvó. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que ni siquiera tú te imaginas. Pero dice, clama, dice, acciona, busca. Y miren cómo termina esta historia. Esta historia termina con un Pedro que fue salvado y colocado en la barca. Mateo 14:32. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Es decir, miren esto. Cuando Pedro comenzó a caminar, los vientos no se habían calmado. Porque uno puede caminar, de por sí que es imposible humanamente caminar sobre las aguas. Ahora imagínense caminar sobre las aguas todavía con la tormenta y los vientos. Pero dice que aún así Pedro escuchó, Pedro bajó de la barca, Pedro caminó, sí, falló, desvió su mirada, pero miren lo que pasa. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos le adoraron. Y eso vamos a hacer hoy. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Ese viento hoy que está en tu vida, esa tormenta que hoy te abate, el Señor dice, yo hoy te subo de nuevo a la barca y le digo a ese viento, a esa tormenta, calma. Le digo a esa tormenta, hoy se va de tu vida. No morirás ahogado, porque si tú clamas a mí, yo te sacaré, yo te pondré en la barca y el viento, la tormenta será quitada de tu vida. La tormenta va a terminar y la paz de Dios va a venir en esta mañana.